Hermanos, les saludo en el amor del Señor. Tengo el privilegio de compartirles una palabra del Señor. Espero de todo corazón que sea de mucha bendición para su vida. Y vamos a tomar un pasaje en la Biblia que está en el Evangelio de Juan, en el capítulo 2, del versículo 1 en adelante. Es un pasaje muy conocido por todos nosotros. Y dice así, y leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Al tercer día se hicieron una boda en Caná de Galilea y estaba allí la madre de Jesús. Y fueron también invitados a la boda Jesús y sus discípulos. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo, no tienen vino. Y Jesús le dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Su madre dijo a los que le servían, haced todo lo que os dijere. Y estaban allí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Jesús les dijo, llenad estas tinajas de agua, y las llenaron hasta arriba. Entonces les dijo, sacad ahora y llevadla al maestresala, y se la llevaron. Cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo. Y le dijo, todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior. Mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Después de esto descendieron a Capernaum, él, su madre, sus hermanos y sus discípulos, y estuvieron allí no muchos días. Padre, queremos darte gracias, Señor, por esta palabra que tú nos vas a compartir. Pedimos que prepares nuestro corazón, nuestra mente, quita toda preocupación, toda carga, para que cada uno de mis hermanos que va a ver y escuchar este mensaje sea bendecido. Padre, gracias te damos, Señor. Prepara nuestros corazones para que caigan en tierra fértil, pueda germinar y dar fruto. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Le he puesto por título, ¿qué podemos aprender de la boda de Caná? Un pasaje interesante en la vida de Jesús, especialmente porque aún no había comenzado su ministerio, pero quedó registrado por Juan, el único evangelio que lo registra, su discípulo amado. ¿Por qué quedó registrado? Es una buena pregunta. Seguramente para alguna enseñanza que hoy queremos rescatar. ¿Cuáles podemos rescatar? ¿Qué enseñanza podemos rescatar? Bueno, yo he tomado 5 de este pasaje. No significa que solo hay 5. Podemos tomar muchas más, pero quiero darle la importancia que merece a estos 5 puntos. Y vamos a descubrirlo juntos, cuáles son estas enseñanzas que nos deja este evangelio maravilloso de Juan. El versículo 1 nos habla de que al tercer día Jesús vino, fue invitado. La pregunta es, ¿al tercer día de qué? El tercer día de haber regresado del desierto y de haber estado 40 días con sus noches allí siendo tentado por el diablo. Otra enseñanza que debemos considerar. Llega a esta boda, como dice en el verso 2, y fueron también invitados a la boda Jesús y sus discípulos. Ese es el primer punto o la primera enseñanza. María ya estaba ahí en la boda. Queda de manifiesto en este pasaje. Y una de las cosas importantes que quiero que anote, Él siempre irá donde lo invitan. Uno de los anhelos más grandes de un cristiano después de recibir a Cristo como su Señor y Salvador en su corazón o en nuestros corazones es llevarlo a todo lugar,
predicarle a todas las personas que se cruzan en nuestro camino, para que todos lo conozcan, lo reciban. Pero Jesús siempre va a ir donde lo invitan, donde lo llaman. Como dice en Apocalipsis capítulo 3, versículo 20. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Jesús no entra donde no abren o no lo dejan entrar. Quisiéramos que todo el mundo conociera a Jesús, que todo el mundo pudiese entregar su corazón y su vida a Cristo, como lo hemos hecho nosotros. Pero la realidad es muy diferente. Ayer en el estudio con mis hermanos aquí en la iglesia, hablábamos de eso. A veces pensamos que solo abrir la boca y compartir el Evangelio ya es suficiente para que mucha gente lo reciba, pero nos encontramos con una oposición tremenda. Gente que no quiere saber nada de Jesús, de religión, de cosas que lo apartan de su enfoque, de sus metas, de sus obsesiones. Y el mundo sigue adelante. Y muy poca gente quiere caminar con Cristo. Jesús es tan respetuoso que no entrará a ninguna parte donde no sea invitado. Es absolutamente respetuoso. Algunos podrían invitarlo, pero como no desean los cambios, ni que esté mucho tiempo en sus vidas, en su hogar, la pregunta es entonces, ¿cuánto tiempo Jesús permanecerá en un lugar donde no lo quieren? Es interesante. Podemos llevarlo a casa, podemos estar con Él, podemos incluso ir a la iglesia, podemos ir cada domingo a la iglesia, pero eso no significa que Cristo esté viviendo en mi corazón. Puede ser parte de, diría yo, de la costumbre, como antes íbamos a otra iglesia o otra religión, entonces se nos hace normal el día domingo dejarlo para ir a una nueva iglesia. Pero el punto es que tiene que vivir en tu corazón, tiene que gobernar tu vida, como lo vamos a ir viendo. La segunda enseñanza está en el verso 3 y el 4. Vamos a leer el 3 y dice, y faltando el vino, la madre de Jesús les dijo, no tienen vino. Una mujer preocupada de las cosas que son importantes en una fiesta, en una boda. Seguramente María era muy amiga de los que se casaban y ella se hacía parte de las necesidades, se hacía parte de la preocupación de que todo estuviera bien. Y estaba muy preocupada. Una preocupación, diría yo, natural para una fiesta, donde los elementos más importantes para un judío son el vino y el pan. No pueden faltar en una mesa hasta el día de hoy. Muy diferente a nuestras costumbres, pero para ellos es lo más importante. No pueden faltar. Y estamos viendo cómo el Espíritu Santo se está moviendo en esta fiesta. Tal vez no es señalado con nombre y apellido, pero el Espíritu Santo se está moviendo. ¿Qué hace que María se cargue en su corazón de que faltaba algo que puede ser importante o como no puede ser importante? Pero queda registrado que es muy importante el que no faltara el vino. Ya llevaban unos días con la fiesta, con las bodas, y se había acabado. Y ella recurre a su hijo diciendo, no tienen vino. ¿Qué tiene que ver Jesús en todo esto? Él venía llegando después de haber estado 40 días sin comer y su madre viene y le dice, falta el vino. Tal vez la pregunta que podríamos hacer, ¿y qué quieres que haga? Pero María nos da un ejemplo en esta simple expresión.
¿Dónde llevaremos nuestros problemas? ¿A quién se los llevaremos? Hoy en día más que nunca, dado lo que estamos viviendo en cada país de este planeta, debemos recurrir con más fuerza donde el Señor, donde Jesús, que Él tome mis problemas, que Él lo haga suyo, porque tal vez las fuerzas ya no te acompañan, tal vez las fuerzas ya se debilitaron tanto, porque quedaste sin trabajo, porque los ingresos que tenías ya no los tienes, porque algo ocurrió, algo cambió radicalmente en este mundo. Ya no es el mismo de hace un año. Hay un antes y un después y no sabemos qué va a seguir ocurriendo más adelante. Entonces, ¿dónde iremos? Pedro se lo dice al Señor. Cuando Jesús les pregunta, ¿y ustedes también quieren irse? Y Pedro le dice, Señor, ¿dónde iremos si solo tú tienes palabras de vida? ¿A dónde iremos? Vamos a descansar en los científicos, vamos a descansar en los políticos, vamos a poner toda nuestra esperanza en una vacuna. Si ya incluso el virus mutó y sigue mutando, ¿qué es lo que Dios quiere con nosotros los cristianos? ¿Qué es lo que Dios quiere que veamos que no estamos viendo? En el verso 4 dice, Jesús le dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Hay dos cosas que quiero aclarar aquí. Primero, cuando se refiere a María como mujer, así como sonando como muy despectivamente, es el mismo término que hoy día usamos cuando nos acercamos a una mujer y le decimos señora, si tiene su edad, obviamente, si es mayor, señora María sería en este caso. No lo está haciendo en forma despectiva, simplemente es una expresión muy normal para la época. Y al parecer aquí Jesús estaba terminando ya el periodo de sujeción de María. Ya tenía 30 años, ya era mayor de edad. Y su ministerio no había comenzado. Aún no ha llegado mi hora. No se refiere a la crucifixión, se refiere al ministerio. Y esta dirección, esta claridad de comienzo del ministerio debía llegar directamente de Dios, no de María. Y por lo tanto no estaba allí para hacer la voluntad de su madre, sino lo que Dios quería. Y eso es súper importante. María no manda a Jesús. Jesús está por sobre María. No puedo entrar en los detalles porque nos alargaríamos mucho, pero Jesús es Dios. María es una persona especial que Dios Padre usó para que Jesús naciera. Y Él estaba ahí para hacer la voluntad de Dios Padre. Estaba aquí en este mundo para cumplir una meta, un objetivo, pagar nuestra cuenta, morir por nosotros, derramar su sangre preciosa para que todos fuésemos limpios y lavados de todo pecado. Lo que podemos agregar es que todos nuestros problemas debemos llevárselos a Jesús, a nadie más, como primera opción, no como segunda, ni como tercera opción, o tal vez peor, ni considerarla como una opción. Otra cosa que podemos rescatar de este versículo 4 es que Jesús siempre actuará en el tiempo señalado, ni antes ni después. Nunca llegará atrasado y nunca llegará adelantado. Nuestro Dios es maravilloso porque no se mueve de acuerdo a nuestra urgencia, sino a los planes que Él tiene con nosotros. Y esto, mi hermano, tiene que usted asimilarlo, anotarlo, escribirlo en su corazón. Dios no se mueve porque nosotros gritamos o porque lloramos o porque nos tiramos al suelo, hacemos un berrinche y porque lo necesitamos urgente, porque el plazo se acaba. Él se va a mover cuando Él estime conveniente, cuando sea el tiempo. Muchos hemos aprendido eso.
en nuestros tiempos de ministerio, Dios se ha movido cuando Él estima que debe moverse. Tercera enseñanza en el versículo 5. Su madre dijo a los que servían: haced todo lo que os dijere. Es algo muy fuerte, muy poderosa esta oración. Haced todo lo que os dijere. ¿Quién más que María conocía a su Hijo Jesús? Por supuesto, entendiendo de que Dios Padre le había permitido saber y conocer hasta cierto punto a su Hijo Jesús. Y aún más el Espíritu Santo sigue inspirando a María. ¿Qué podríamos decir nosotros si el Espíritu Santo no estuviera ahí? Haced todo lo que os dijere. Si no está el Espíritu Santo, ¿cómo podría haber siquiera hermanado esta oración? O pensar que Jesús tenía la solución, porque obviamente el Espíritu Santo de Dios estaba moviendo a María para que quedara plasmado en su palabra, en la Biblia, este libro maravilloso que el Señor nos ha dejado, para que entendamos cuál es el propósito. Aún se repite fuertemente en estos días, en nuestra vida cristiana. Debemos hacer lo que Él nos dice, todo lo que nos dice. No podemos quedarnos en la mitad del camino porque estamos cansados, porque nos agotamos, porque simplemente ya no queremos, porque son muchos los problemas, muchos los desafíos y nadie me apoya, nadie está conmigo. Pero si todos se han marchado, Jesús y yo somos más que suficientes, somos mayoría. No podemos detenernos cuando podemos alcanzar toda la bendición. Si nos detenemos y no hacemos todo lo que nos dice que hagamos, no recibiremos todo lo que tiene para cada uno de nosotros. Y estamos perdiendo ricas bendiciones. Y no es cuestiones materiales, hermano. No son cosas que podamos tocar, pero el hecho de que Cristo camine junto a nosotros, que el Espíritu Santo esté inspirándonos, que nos esté guiando, que nos esté redarguyendo, que nos esté corrigiendo, es algo tremendo. Saber que cada día vamos a ser mejores, no peores. No vamos detrás del premio. No deberíamos ir detrás del premio. Solo debemos ser obedientes a Jesús. Y Él medirá nuestra obediencia basado en lo que Él nos ha pedido que hagamos. Y va a pedir cuentas, hermano. ¿A quién le haremos caso? La voluntad de quién vamos a hacer. Es una de las enseñanzas más importantes que debemos rescatar de este pasaje. La cuarta enseñanza, desde el verso 6 hasta el 10, dice el verso 6, estaban allí 6 tinajas de piedra para agua. ¿Por qué no 4? ¿Por qué no 7 o 8? La Biblia está llena de simbolismo y por lo tanto debemos considerar que el número 6 es el número del hombre. Fue creado el sexto día. Es la imperfección, demuestra la imperfección, la necesidad de un Dios todopoderoso para poder hacer las cosas. El número 7 es el número perfecto, es el número de Dios. Es importante que podamos rescatar estos pequeños detalles cuando leemos la Biblia. ¿Qué es lo que el Señor nos está diciendo a través de estas señales, de estos detalles que van haciéndonos entender cuánta necesidad tenemos de Dios? Cuando Jesús da la orden de traer las tinajas y llenarlas de agua, entendemos entonces que el tiempo ha llegado, la hora de comenzar su ministerio. Desde el verso 7 hasta el verso 10, no lo leo porque sería muy largo, vemos que Jesús está enseñando a sus discípulos algo importante, a los pocos que lo acompañaban en ese momento. Quedarán impactados por lo que verán.
Hasta nosotros habríamos quedado impactados si vemos que alguien convierte el agua en vino. Tendrás la recompensa de haber creído. Además, no estaba toda la gente. Jesús hace este milagro en presencia de pocos, de sus discípulos, como vamos a ver, de sus hermanos, de María y de estos siervos que movían las tinajas. Es una de las cosas que no quiero cansarme de repetir, lo hago muchas veces cuando estoy enseñando aquí en los estudios bíblicos. Jesús hizo muchos milagros, obró muchas sanidades. Pero lo más importante, que no era el mensaje, estaba solo mostrando la misericordia y el poder de Dios para con sus criaturas. El mensaje sigue siendo el mismo a través de los siglos. Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Tenemos que arrepentirnos de ser pecadores, de reconocer de que sin Cristo no podemos pagar nuestra deuda. Ese es el mensaje. Por lo tanto, tenemos que tener cuidado hoy día con las señales, con los prodigios, con los milagros que puedan estar aconteciendo, porque eso nos va a desviar del camino correcto. Si yo entiendo que el mensaje es arrepentimiento y luego estudiar la Biblia y escudriñar su palabra y entender cada pasaje, cada verso que hay aquí, nadie me podrá apartar, nadie me podrá hacer errar en mi discernimiento, en el conocimiento de Dios. La maravillosa enseñanza de este momento es: ¿a dónde va el Señor hay bendición? Nuestras casas, nuestro hogar, nuestro trabajo. Es tan importante que el Señor se haga presente, se entrone en nuestro hogar. Ojalá todos los días como familia se juntaran a orar y le pidieran al Señor que se quedara, que permaneciera, porque va a ser de bendición. Usted cuando va al trabajo, bendiga su lugar de trabajo. Ore por sus compañeros, bendiga su empresa o donde usted está trabajando. Aún si es el dueño, mejor todavía. Bendígala, sea de bendición para sus trabajadores. Usted sea de bendición para sus compañeros de trabajo, porque donde va Jesús, y que obviamente va con usted, hay bendición. Cuando vamos a un lugar que hay muy poca gente, usted llega y empieza a llenarse el lugar. ¿No le ha pasado? Es increíble porque vemos cómo la bendición se va derramando en los lugares donde vamos. Dice que Pedro caminaba por la ciudad y su sombra sanaba a los enfermos. ¿Le gustaría que eso ocurriera sobre todo hoy día? Por aquellos que no la están pasando bien. Para los que hemos tenido el COVID y Dios nos ha cuidado y estamos aquí. Es un milagro. Es una tremenda bendición. Aún hoy día Jesús está cuidando de sus hijos. Usted transfórmese en bendición. Quinta enseñanza, dice el versículo 11, este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él. Manifestó su gloria. Él tiene la capacidad y el poder de transformar no solo el agua en vino, sino las vidas de las personas. Ha cambiado la mía y seguramente ha cambiado la suya. Tal vez no todo el mundo se ha dado cuenta, pero usted sabe que ha cambiado, manifestándose en nuestras vidas. Deje que Cristo se glorifique a través de usted. No sea el mejor predicador, no sea el mejor maestro, no quiera ser el mejor trabajador, no quiera ser el más grande siervo, solo pídale al Señor que se glorifique a través suyo.
Nuestro deseo es que Él se manifieste a través de nuestras vidas para ser de bendición. Considéralo un privilegio que Cristo se glorifique en su persona, siempre que usted así lo quiera. Así podamos ser usados en la obra de nuestro Señor y extender el Evangelio, su palabra, hasta lo último de la tierra, a todos los que quieran recibirlo, especialmente en este tiempo. Hermanos, 5 enseñanzas: hacer su voluntad, donde vayamos a ser de bendición. Y como el vino, que vino al final lo mejor, nosotros debemos caminar a hacer lo mejor, porque seremos lo mejor. Si usted así lo desea, si así lo anhela su corazón, vivir en santidad, caminando para agradar a Dios, no a los hombres. Gracias por este tiempo y le damos gracias al Señor por esta palabra que espero sea de bendición para su vida, como lo ha sido para la mía. Que Dios le bendiga, mi hermano.